Adelante. Bien, buenas noches una vez más con todos. Reiterarles mi gratitud por la invitación y por la consideración en esta clase de hoy. Voy a compartir unas diapositivas, si me permiten, antes de empezar, por favor. No sé si alguien podría confirmar si se pueden ver las Sí, diapositivas. se puede ver correctamente. Excelente. Bien. Antes de empezar, ¿cuánto tiempo tengo para desarrollar la clase? ¿Me podrían precisar, por favor? Sí, doctor, sí se ve. Sí, preguntaba cuánto tiempo tengo para desarrollar la presente clase. Tiene 1 hora y 45 minutos y los 15 minutos sobrantes quedan para la ronda de preguntas. Bien, gracias. Bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es la responsabilidad civil por accidentes de tránsito. Hay que primero dejar en claro que los accidentes de tránsito son hechos jurídicos que ocurren a diario en diversas partes del país y por lo general acarrean tres tipos de responsabilidades, ¿no? En primer lugar, podemos notar la responsabilidad penal porque producto de un accidente de tránsito pueden ocasionarse algunos delitos, por ejemplo, homicidios culposos, lesiones culposas, conducción en estado de ebriedad, entre otros. También tenemos la responsabilidad civil, ¿no? Como consecuencia de un accidente de tránsito también se puede advertir que se generan daños, ¿no? No solamente patrimoniales o económicos o materiales, sino también daños a la persona o daños inmateriales, ¿no? Daños personales y que son susceptibles de poder contemplarse desde un punto de vista propio de la responsabilidad civil. También se puede generar un tercer tipo de responsabilidad que sería la responsabilidad administrativa, ¿no? Porque se le puede sancionar tal vez a un conductor infractor o a alguna empresa, se pueden infringir determinadas normas administrativas que acarrean responsabilidades administrativas, ¿no? No obstante, alrededor de estas tres responsabilidades mencionadas, también podemos encontrar girando en órbita, digamos, el derecho de seguros, ¿no? Porque alrededor de estos hechos jurídicos se encuentran de manera invisible muchas coberturas de seguros, muchos seguros invisibles que son susceptibles de activarse y que van a depender de cada caso en particular, ¿no? Van a depender, la activación de estos seguros va a depender del perfil de las empresas participantes, del perfil de los sujetos, de las personas naturales que participan, ya sea como agraviados, víctimas, o como conductores o imputados, ¿no? Cada caso es distinto de otro, algunos son más complejos, otros son más sencillos, pero no deja de tener ciertamente la responsabilidad civil, o mejor dicho, los accidentes de tránsito, no deja de tener una trascendencia social y económica relevante y que muchas veces pasa hasta desapercibida, ¿no? Bien, eso quería dejar en claro a modo de bosquejo general. Y también quisiera pedirles que si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario o lo que fuere, con total confianza pueden levantar la mano y pueden hacer uso de la palabra. Si la clase se desarrolla de manera horizontal, creo que podría ser más provechosa para ustedes, estimados colegas, y también para quien les habla, ¿no? De hecho, es muy enriquecedor recoger las inquietudes de los colegas, las opiniones y, ¿por qué no, tal vez los comentarios de algún caso particular que puedan estar patrocinando, ¿no?
o asesorando o lo que fuere pertinente. ¿De acuerdo? Con total confianza pueden levantar la mano o pueden escribir también y inmediatamente se les va a otorgar el uso de la palabra. Pero si prefieren hacerlo al final, de la misma manera, encantadísimo de poder conversar al final. Bien, a modo de introducción, dicho ya lo anteriormente expuesto, tenemos el siguiente dato. En el periodo 1998 al año 2008, se han registrado 35.605 víctimas mortales por accidentes de tránsito. Esta cantidad de muertes superaría el número de víctimas ocasionadas por el terrorismo cuando éste se encontraba en su máximo apogeo en la década de los 80. Este es un dato extraído del Ministerio de Salud, específicamente del Plan Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito 2009. O sea que hace más de una década, ¿no? Ya se venía contemplando la problemática de los accidentes de tránsito en nuestro país. Incluso este informe o este plan nos da un dato muy interesante, ¿no? Nos da a entender que los accidentes de tránsito han causado más víctimas mortales que el fenómeno del terrorismo cuando éste se encontraba en su máximo apogeo. Y yo creo que esto, en realidad, los accidentes de tránsito constituyen un virus social invisible, ¿no? Es como digamos, una suerte de COVID-19 que nadie hace caso, que nadie advierte, pero que viene causando daños cuantiosos, ingentes daños a la persona humana, daños patrimoniales y daños personales, y que nadie lo contempla desde una óptica pública, ¿no? El accidente de tránsito es un problema entre particulares. Sin embargo, por la magnitud de los perjuicios que estos generan, merecería una atención desde una óptica de política pública, ¿no? Para muestra, veamos un botón. A ver, no sé si se puede ver la diapositiva. Ahí está mejor, creo. Acá tenemos algunas portadas de algunos medios de prensa escrita. El Comercio señala, perdí a 13 familiares en un bus que cayó al abismo y ni la empresa se acercó. Vemos acá una señora que ha perdido a 13 miembros de su familia y no encuentra ninguna respuesta por parte de la empresa, ¿no? En un primer momento. La República señala, por ejemplo, 5 integrantes de una familia mueren en accidente en Otusco. En La Libertad, ¿no? Un colectivo en el que viajaban se despistó por un abismo de más de 700 metros y quedó bajo las turbulentas aguas del río Mochi, ¿no? La Industria, un joven muere en violento choque entre tráiler y camión en Virú, que también queda en La Libertad. Bueno, son noticias, creo, de La Libertad, 2 de ellas. Quien les habla se encuentra en Trujillo, justamente saliendo de mi oficina y llegando a mi casa, conversaba con mi esposa y ella me comentaba una noticia que vimos en redes sociales al paso. Hoy o ayer, 10 personas han fallecido en Ancash. También me parece que ha sido un despiste, ¿no? Es decir, ocurren en diversas partes del Perú en cualquier momento, casi todos los días, ¿no? Y esto no es materia de discusión de política pública, lo cual nos llama tremendamente la atención, debido a la magnitud de daños que generan, ¿no? Y se mantiene en una óptica particular. Acá tenemos otro dato extraído del INEI en el año 2021.
En el año 2019 en nuestro país se registraron 93.299 denuncias por accidentes de tránsito no fatales y 3.110 con resultados mortales. En el año 2020 disminuyeron estas cifras debido al confinamiento por la pandemia. Bueno, se entiende pues que debido a la restricción de derechos fundamentales como la libertad ambulatoria, disminuyeron el número de accidentes de tránsito, ¿no? Tiene sentido. Ahora vamos a ver, después de esta breve introducción desde una óptica social, vamos a ver lo que en realidad significa accidente y lo que significa accidente de tránsito y lo que en realidad significa el riesgo y la convivencia con el riesgo. ¿De acuerdo? Eh, bien, veamos lo siguiente. Me parece que alguien levantó la mano. Sí, el doctor Albino Ortega. Adelante, doctor, le escuchamos. Doctor Albino Ortega, Imer, me parece que levantó la mano. ¿Me escucha, Si no es doctor? así. Sí, Buenas adelante, noches. doctor. Sí, le Lo que escuchamos. sucede es que recién me acaban de habilitar el audio, ¿no? Soy estudiante de Derecho, ¿no? Quería hacerle la consulta, doctor. Si bien es cierto, se está hablando, ¿no? Del tema de lo que son los accidentes, ¿no? En el caso ocurrido en el año 2018, en que la empresa de transporte bus San Martín se accidentó, ¿no? En Pasamayo, lo cual les fallecieron, ¿no? Varias personas, ¿no? Aproximadamente, ¿no? 40, si no me equivoco, ¿no? 58 personas exactamente iban y fallecieron un promedio de 40 aproximadamente. Mi pregunta sería, ¿no? Con relación, si bien es cierto, ¿no? Al tema penal, el conductor, ¿no? Se va a realizar un proceso de investigación y todo, ¿no? Y con relación a la responsabilidad civil, si bien es cierto, muy aparte del seguro, ¿no? La empresa asume otro gasto de indemnización hacia las familias de los afectados. ¿O cómo sería en ese proceso, doctor? A ver, quería que me explique, por favor. Sí, Muchísimas gracias. gracias, gracias por la pregunta. Eh, Efectivamente, la empresa puede hacer uso de todos los seguros que haya contratado para atender esta clase de contingencias, ¿no? Recordemos que uno de los seguros más importantes o básicos es el SOAT, ¿no? Pero hay otros que son más importantes, como el seguro de responsabilidad civil, que se contempla dentro del seguro vehicular, ¿no? Y pueden haber otros seguros en órbita, ¿no? Girando en órbita, esperando ser activados, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. La pregunta es si aparte de los seguros, la empresa puede pagar una indemnización complementaria. Por supuesto que sí. Si el límite de la cobertura del seguro no alcanza para cubrir el total de la obligación materia de resarcimiento, lo tendría que completar obviamente, los responsables del siniestro o del accidente de tránsito, ¿no? Es decir, los garantes de la actividad de transporte, ¿no? Que puede ser la empresa o el propietario del vehículo o el propio causante que puede ser el conductor del vehículo. Estas cosas las vamos a ver un poco más adelante. ¿Sí? Yo les pediría que cuando intervengan, si desean intervenir en el curso de la clase, las preguntas la hagan según lo que se viene exponiendo, según lo que se viene tratando, para que no nos adelantemos en los temas que tenemos preparados para más adelante. ¿De acuerdo, estimados colegas? Bien. De todas maneras, con total confianza, por favor, pueden levantar la mano y hacer el uso de la palabra. Bien, tenemos acá algunos tópicos que ya vamos
a tocar para entrar de lleno al fondo del tema, ¿no? ¿Qué cosa es un accidente? ¿Qué cosa es un accidente de tránsito? ¿Es lo mismo? ¿Qué cosa es una actividad riesgosa? ¿Qué cosa es la teoría del riesgo o la convivencia con el riesgo, ¿no? Son preguntas que caen por su propio peso. Veamos. Accidente proviene del latín accidens, accidentis, que significa lo que cae, lo que acaece o sucede ocasionalmente. Recordemos que los accidentes antes eran los actos de Dios, es decir, aquello que se encontraba fuera de la voluntad total de la persona, ¿no? La gente pensaban que dichas o determinadas situaciones eran actos de Dios, eran accidentes. Los accidentes, como los casos fortuitos, eran comprendidos como los actos de Dios, ¿no? Según la RAE, significa suceso eventual o acción de la que involuntariamente resulta daño para las personas o cosas. Se refiere a lo que cae a uno por casualidad, ¿no? Entonces, aquí, según la etimología del término accidente, podemos rescatar algunos elementos, como por ejemplo, aquello que significa o que sucede ocasionalmente, lo que ocurre de forma casual, es decir, sin una causa determinada, y aquello que sucede de forma eventual y de forma involuntaria. Desde ya podemos advertir algunos elementos que se asemejan o se emparentan de forma muy próxima con la categoría de caso fortuito, ¿no? Los dejo por el momento ahí para que vayan analizando. Trasinier, Fernando de Trasinier, el profesor, sostiene que se trata de un daño estadístico e inevitable, el mismo que es consecuencia de la vida en común, lo cual le da un ingrediente social. Esta definición de Fernando de Trasinier apunta a una definición, apunta al hecho de contemplar una definición desde una óptica social. ¿Por qué? Porque añade o agrega estos elementos, ¿no? Es un daño estadístico, ¿no? Es decir, que se puede cuantificar o se puede contabilizar. Es inevitable y es consecuencia de la vida en común. La sociedad requiere de una convivencia en común, es decir, es inevitable, ¿no? Y le da, pues, por ende, un ingrediente social. Veamos. Hay un autor, Humberto Valenzuela Gómez, que tiene un libro denominado, si mal no recuerdo, Accidentes de Tránsito y SOA, o Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito y Responsabilidad Civil, creo, si mal no recuerdo. Él señala lo siguiente. Los accidentes de tránsito son consecuencia de una invención tecnológica, el automóvil, la cual proporciona múltiples ventajas a la sociedad, como la fluidez en el tránsito y la correlativa facilitación en las comunicaciones y comercio, así como el ahorro del factor tiempo, el cual tiene un valor importantísimo en la sociedad moderna, ¿no? Esta definición ya es un poco más especial porque está definiendo lo que es un accidente de tránsito. Y añade que es consecuencia de una invención tecnológica, el automóvil, ¿no? Y que dicho instrumento, dicho bien, facilita las comunicaciones, el comercio, el transporte, y en la sociedad moderna el factor tiempo, la fluidez en las comunicaciones o la eficiencia de los objetivos, pues es muy apreciado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Tenemos que accidente, en su acepción semántica de inevitable o suceso eventual, se encuentra próximo a la categoría del caso fortuito. ¿Pero qué cosa es caso fortuito? También se pueden preguntar ustedes, ¿no? La respuesta la encontramos en el artículo 1315 del Código Civil. Es la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. Si un hecho tiene estas tres características que tiene que ver con lo extraordinario,
lo imprevisible y lo irresistible, estamos frente a un caso fortuito. Y el caso fortuito no acarrea responsabilidad civil, más bien significaría una irresponsabilidad, es decir, no hay responsabilidad civil, pero tendría que hacerse primero un juicio de lo imprevisible, de lo irresistible y de lo extraordinario, ¿no? No todo es caso fortuito. Tiene que tener esas tres características, una determinada acción o situación. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos algunas definiciones normativas. Por ejemplo, el artículo 2 del texto único ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito señala que es un evento que cause daño a personas o cosas que se produce como consecuencia directa de la circulación de vehículos. Esta ya es una definición legal. Evento que cause daño a personas o cosas que se produce como consecuencia directa de la circulación de vehículos. Es decir que si participa un vehículo que no está circulando, ya no es accidente de tránsito. Si participa un vehículo estacionado, ya no es accidente de tránsito. Tenemos también el texto único ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios para Accidentes de Tránsito, y nos dice lo siguiente, o nos refiere lo siguiente, ¿no? Es un evento súbito, imprevisto y violento, incluyendo incendio y acto terrorista, en el que participa un vehículo automotor en marcha o en reposo, detenido o estacionado, en la vía de uso público, causando daño a las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor, y que pueda ser determinado de una manera cierta. Esta es una definición un poco más compleja, pero que tiene mucha relevancia para efectos de determinar el concepto de accidente de tránsito y vincularlo con el seguro obligatorio, es decir, con el SOAT, ¿no? Y también la responsabilidad civil. Para esta norma, un accidente de tránsito también es un acto terrorista, también es un incendio. Y también pueden participar vehículos en marcha o en reposo, pero no cualquier vehículo, sino un vehículo automotor, y que cause daño a las personas, sean ocupantes de un vehículo o terceros no ocupantes. Los terceros no ocupantes son los peatones, ¿no? Entonces, es una definición mucho más completa, que se aproxima, en efecto, ¿no?, a lo que vendría a ser un accidente de tránsito. Al respecto, tenemos el caso, ustedes recordarán, en el año 2019, si mal no recuerdo, ocurrió un incendio en un terminal en Lima, Fiori, donde un bus se incendia, mueren personas, si mal no recuerdo. El lugar era las instalaciones del terminal, es decir, lugares privados, no era vías de uso público, perdón, no eran vías públicas. Y recuerdo que el SOAT de ese vehículo lo tenía la positiva, ¿no? Y también recuerdo que ese siniestro en una primera instancia se rechazó, es decir, el SOAT no quiso reconocer el siniestro, porque presuntamente, si mal no recuerdo, alegaba que el siniestro había ocurrido en un lugar privado. Y como la norma señala en la vía de uso público, bueno, no reconocía, ¿no? Pero al final la positiva reconoció el siniestro, no obstante, a título de liberalidad. O sea, no a título de que estaba obligada, ¿no? Sino a título de liberalidad. Bueno, por motivos o motivaciones muy particulares, reconocieron el siniestro a título de liberalidad. Y fue muy interesante el criterio que utilizó en ese caso la compañía aseguradora, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un siniestro ocurre en una playa de abastecimiento de combustible, digamos, en un grifo? El grifo es un espacio privado, es cierto. Digamos, ocurre un atropello en un grifo, ¿no?
El SOAT podrá decir, el seguro, ¿no? Podría decir, no te reconozco el siniestro porque el hecho ha ocurrido en un lugar privado. Entonces, el criterio sería el siguiente, ¿no? Es cierto que ha ocurrido en un lugar privado. Este lugar privado es de acceso público. Por ende, la vía es de uso público, ¿no? Ser un argumento para que la aseguradora reconsidere el rechazo del siniestro. Por eso es importante tener en cuenta esta definición, ¿de acuerdo? Entonces, ¿estamos frente a un accidente o frente a un hecho de tránsito? ¿Qué es lo más preciso? Esta es una opinión personal, ¿de acuerdo? Bueno, no tan personal, porque en otros países los contemplan también así, creo yo, ¿no? Eh, un hecho de tránsito es un hecho jurídico, químicamente puro, digamos, es el género, y el accidente de tránsito a su vez es una calificación del primero que vendría a ser una suerte de especie, ¿no? Ambos conceptos adquieren diferencias semánticas con ciertas implicancias jurídicas en el campo del derecho procesal y la actividad probatoria. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos a priori esto es un accidente de tránsito o todos los hechos jurídicos donde participan vehículos automotores son accidentales, entonces no hay responsabilidad, porque todos los accidentes son los que se encuentran, los hechos que se encuentran emparentados con el caso fortuito. Antes, otrora se les denominaba los actos de Dios, son hechos que ocurren por casualidad, entonces no se le puede imputar a nadie la causa, entonces no hay responsabilidad civil ni penal alguna, ¿no? Si todos son casos fortuitos o accidentales, entre comillas, ¿no? Es muy opinable, ¿no? Muy opinable, por decirlo menos, pero en nuestro país la doctrina, la jurisprudencia y la ley los denomina accidentes de tránsito, ¿no? Y hay que recoger el lenguaje, ¿no? Eh, Solo eso, ¿de acuerdo? Bien, por otro lado, tenemos que, en síntesis, un hecho de tránsito es un evento donde participa un vehículo automotor causando daños que puede o no contener responsabilidad civil, penal o administrativa. Y un accidente de tránsito es un evento donde participa un vehículo automotor causando daños donde nadie es responsable, ¿no? Caso fortuito, fuerza mayor, etcétera. ¿De acuerdo? Creo que esto termina de redondear la idea que quiero transmitirles. La convivencia con el riesgo. En estos momentos, podríamos decir que nosotros estamos conviviendo con el riesgo. Puede ocurrir cualquier cosa inesperada en cualquier lugar, ¿no? Eh, Sin embargo, la sociedad demanda múltiples actividades riesgosas para su desarrollo. Por ejemplo, permite la sociedad organizada, permite que circulen vehículos automotores por las vías de uso público, a sabiendas de que esas actividades son riesgosas, ¿no? Y que pueden generar potencialmente daños. Y lo hace, es decir, tolera el riesgo o convive con el riesgo a fin de alcanzar estándares de progreso. Permite el desenvolvimiento de actividades que constituyen riesgos adicionales a la convivencia en común. Es decir, la sola convivencia en común ya es riesgosa, pero el permitir actividades riesgosas incrementa el riesgo. Pero estos riesgos, la convivencia común y los riesgos socialmente tolerados, son riesgos permitidos que permite todavía dentro de la esfera social una convivencia sana con el riesgo. El problema viene cuando los sujetos adicionan a la convivencia común riesgos socialmente no tolerados, riesgos no permitidos. Y ahí es cuando ocurren los daños, ¿no? Es decir, ahí podemos nosotros analizar jurídicamente los hechos
para poder determinar mediante un juicio de responsabilidad civil si en efecto hay responsabilidad civil o mediante un juicio de responsabilidad penal si en efecto hay responsabilidad penal. Los riesgos aceptados son indispensables para el tráfico de bienes y servicios o para lograr la eficiencia del organismo, ¿no? En estos precisos momentos alguien puede pasarse una luz roja y puede causar daño a otro. En estos precisos momentos alguien puede estar en una reunión social, puede terminarse la última copa de vino, conducir su vehículo porque está apurado, tal vez tiene que ver una novela a las 9 de la noche y puede generar o adicionar el riesgo socialmente tolerado, ¿no? Tolerable. En fin, convivimos con el riesgo, ¿no? Y esta es la tesis, fundamentalmente, que ampara la teoría de las actividades riesgosas o peligrosas y la teoría del uso de bienes riesgosos o peligrosos. La conducción de un vehículo es una actividad riesgosa. El vehículo automotor es considerado un bien riesgoso. En el campo del derecho laboral o en la actividad laboral, las empresas también ejercen actividades riesgosas, ¿no? Las actividades mineras, las actividades pesqueras, las actividades que tienen que ver con el sector construcción, etcétera, ¿no? Como también, en efecto, las actividades propias del sector transporte, ¿no? Transporte terrestre, porque el transporte aéreo o marítimo también generan riesgos. ¿De acuerdo? Y bien, en efecto, el artículo 1970, acá vamos a ver cómo es que un dispositivo legal del Código Civil, el artículo 1970, encapsula, recoge, resume esta teoría del riesgo de la siguiente manera. Aquel que mediante bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a indemnizar. Acá nosotros no advertimos que la norma diga, por ejemplo, que haga énfasis en el dolo o la culpa mediante mediante el uso de un bien riesgoso o mediante el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa. Neutraliza el factor subjetivo de cualquier sujeto. Hace énfasis de una manera objetiva en la producción de un daño que da como nacimiento a una obligación, la obligación de resarcir, la obligación de indemnizar, señala acá la norma, ¿no? Es decir, acá nos encontramos frente a un tipo de responsabilidad civil objetiva, donde no importa o importa menos el factor culpa o dolo del sujeto agente, sino más bien importa que en efecto el daño se haya ocasionado mediante una actividad riesgosa o mediante el uso de un bien riesgoso. ¿De acuerdo? Tenemos también acá una ejecutoria suprema por el solo hecho de haberse encontrado el vehículo automotor en movimiento o en su uso ordinario, constituye este un peligro potencial, es criterio aceptado y reconocido uniformemente tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que se entiende por actividades peligrosas aquellas realizadas por medios de transporte. Entonces, no hay mayor controversia. El uso de conducir un vehículo es una actividad riesgosa. El vehículo automotor es un bien peligroso. ¿De acuerdo? Responsabilidad civil por hechos de tránsito. Acá ya nos estamos aproximando al fondo del tema, ¿no? Solo para recordar, la responsabilidad civil es un mecanismo de tutela resarcitoria que se origina como producto del menoscabo ilegítimo de un interés legalmente protegido. Ello es comprendido por el derecho civil para determinar si es menester la obligación de resarcimiento o el pago de una indemnización por parte del causante hacia la víctima, o por el contrario, de la aseguradora hacia la víctima,
siempre que haya por medio un contrato de seguro de responsabilidad civil, quien responderá hasta el monto pactado. Yo les he dicho al principio, el derecho de seguros es importante tenerlo en cuenta cuando analicemos un accidente de tránsito. Lamentablemente en la práctica esto no ocurre y a veces dificulta la solución de los conflictos de manera pacífica o de manera alternativa. Y es lamentable, pero todo tiene una explicación, ¿no? ¿Por qué menciono en este acápite o en esta lámina, por qué menciono que se tiene que tener en cuenta a la aseguradora siempre que haya de por medio un contrato de seguro de responsabilidad civil? Porque el seguro de responsabilidad civil está destinado justamente a atender o a subrogar en el pago de la obligación de resarcimiento o de indemnización a favor de un tercero agraviado como consecuencia de un accidente de tránsito, ¿no? Estamos hablando de un seguro de responsabilidad civil relacionado a la actividad del transporte, porque también hay seguros de responsabilidad civil profesional, seguros de responsabilidad civil para funcionarios, ¿no? O gerentes o altos ejecutivos. Entonces, es importante tener muy en cuenta al derecho de seguro cuando analicemos un accidente de tránsito, ¿no? Ustedes se preguntarán, tal vez alguien de ustedes esté realizando la siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el SOAT y el seguro de responsabilidad civil que se encuentra comprendido en el seguro vehicular? Contra todo riesgo le llaman, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El SOAT es un seguro de responsabilidad civil. ¿Qué es lo que cubre un seguro vehicular? ¿Por qué estoy afirmando que el seguro de responsabilidad civil se encuentra comprendido dentro del seguro vehicular? Son cuestiones que se tienen que dilucidar para poder analizar un hecho de tránsito. Pero para responder estas preguntas que les estoy sugiriendo, el SOAT es un seguro de indemnización. Es un seguro inmediato que no está supeditado a una investigación, ni a un análisis, ni a un juicio de responsabilidad civil, porque es un seguro de indemnización automática. En cambio, el seguro de responsabilidad civil sí se encuentra supeditado a un juicio de responsabilidad civil, o por lo menos a un juicio preliminar de responsabilidad civil. Es decir, que todo esté apuntando hacia una predicción de responsabilidad civil, ¿no? Porque el seguro puede responder no necesariamente a supeditado a la existencia de una sentencia judicial, también lo puede resolver de una manera extrajudicial. ¿De acuerdo? Bueno, la responsabilidad civil es un mecanismo de tutela resarcitoria, es una técnica legal que permite a quien ha sufrido un daño injusto buscar tutela resarcitoria por los daños que ha sufrido de manera injusta, imputándole la responsabilidad al causante del daño. Ello origina la obligación de resarcimiento. ¿De acuerdo? El doctor Espinosa Andrade levantó la mano. Adelante, doctor, ¿le escuchamos? Con todo gusto. Muy buenas noches, doctor. Te saluda Edgar Jesús Espinosa Andrade de la ciudad de Tingo, María. Doctor, ¿me escucha? Escucho, doctor. Un gusto poder saludarlo. Adelante. Doctor, una consulta del caso.
es con respecto a los peritos de los sucesos ocasionados por los accidentes, digamos, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son las medidas que se toman y cuáles son... entendemos que el perito tiene la función técnica de motivar al juez o al fiscal, perdón. Entonces, para el proceso de hacer valer nuestro derecho civil en un accidente de tránsito, estos pasos se tiene que solicitar a qué tipo, cuál sería el modelo para poder solicitar su debida pronunciación, ¿no? De estos tipos de procesos judiciales en el ámbito de tránsito civil. Gracias. Bien, gracias por la pregunta, doctor Espinosa. La pregunta iba en el sentido de qué criterios adoptan los peritos para elaborar sus dictámenes y cuál es la relevancia que tienen estos dictámenes respecto de los criterios que tienen los jueces, ¿no? Hay que dejar en claro lo siguiente. El perito oficial de la policía, ¿no? De las unidades especializadas, es una persona capacitada en accidentología o en investigación de accidentes de tránsito, ¿no? Y es el encargado de investigar las causas del accidente de tránsito, ¿no? No determina responsabilidad ni culpabilidad, solamente debe limitarse a investigar las causas del accidente de tránsito y lo hace mediante su informe policial, ¿no? ¿De acuerdo? En principio, el perito debe limitarse a investigar las causas del siniestro, las causas del hecho, las causas del accidente de tránsito, ¿no? Porque a veces participan múltiples conductores, o puede que un solo conductor, digamos, se despiste, ¿no? Él tendrá que analizar las causas, ¿no? No la responsabilidad. La responsabilidad la va a determinar el juez del proceso civil o penal, ¿no? Sin embargo, el trabajo del perito constituye, por decirlo menos, una de las pruebas más importantes para que la fiscalía acuse a un determinado conductor, ¿no? Por algún determinado delito. Pero también puede ser contra una pericia de parte. También se puede dar mediante en el supuesto se esté de acuerdo con las causas expresadas en el informe pericial. ¿De acuerdo? Y es cierto, a veces los fiscales creen en el informe de buenas a primeras, o los jueces de buenas a primeras, también se puede advertir. Sin embargo, los peritos también se pueden equivocar. Se puede pedir tal vez ampliación de informes, ampliaciones de informes, o se pueden presentar pericias de parte también, por supuesto, ¿no? Entre otros actos de investigación que puedan darse según un determinado accidente de tránsito. ¿De acuerdo? Gracias por la pregunta, doctor. Bien. La responsabilidad civil. Para el profesor Leiser León, 3 son las instituciones fundamentales del derecho civil: la propiedad, el derecho de propiedad, el contrato y la responsabilidad civil. Como vemos, la responsabilidad civil adquiere tal relevancia, que para el profesor Leiser León es una de las instituciones fundamentales del derecho civil, emparentado con el derecho de contratos y con el derecho de propiedad, ¿no? La responsabilidad civil significa un fenómeno que consiste en que el ordenamiento jurídico haga de cargo de una persona el deber de resarcir el daño ocasionado a otro. El deber de resarcir significa que una cosa vuelva a su estado anterior
en la medida de lo posible, ¿no? Estas normas garantizan la integridad de las instituciones jurídicas al determinar que, en presencia de determinados criterios de imputación, los perjuicios causados sean asumidos y resarcidos por alguien, ¿no? Hay determinadas situaciones jurídicas subjetivas o determinados intereses legalmente protegidos que son afectados en accidentes de tránsito, ¿no? Por ejemplo, la integridad de una persona, el patrimonio de una persona, los bienes de una persona, entre otros, ¿no? El daño moral, se habla también del daño a la persona, ¿no? Proyectos de vida. Son temas muy discutidos a nivel de la doctrina, ¿no? ¿Qué es lo que se debe resarcir? ¿El daño moral o el daño a la persona? ¿Cuál es más genérico? ¿Cuál es más amplio? ¿Qué concepto es más amplio que otro? En fin, ¿no? Bien. Bien, ¿cuáles son las funciones de la responsabilidad civil? Vemos aquí algunas preguntas en el chat. Yo les pediría que estas preguntas, por ejemplo, que no están relacionadas a lo que venimos exponiendo, en todo caso las respondemos al final, si quieren hacer preguntas por acá, para el final, pero si gustan hacer preguntas de lo que vengo exponiendo, sí, con todo gusto levanten la mano, para no perder el hilo de la conversación, el hilo de la clase, ¿de acuerdo? Solamente les pido eso, por favor. Bien, vemos acá a algunos colegas que están levantando la mano. No sé si la coordinadora les puede dar el uso de la palabra al doctor Solano, al colega Herrera, al colega Juan Diego y al colega JPQL Lex, ¿no? Adelante, los escuchamos. Doctor Varas, muy buenas noches. Buenas noches. Hace un instante usted mostró una diapositiva del artículo 1979 o 1779. No soy abogado, pero sí entiendo muy bien, donde sustentaba que la responsabilidad civil se debe resarcir, y acaba de pasar una diapositiva anterior, la responsabilidad civil se debe resarcir. Para el resarcimiento es necesario o indispensable que el órgano jurisdiccional tenga en cuenta la pericia de la policía o del perito de parte. Sí, estimado Víctor Solano, nos preguntaba usted si para la obligación de resarcimiento es necesaria la pericia de parte. ¿Esa es su pregunta? Correcto, doctor. Ya. No, la obligación de resarcimiento debe estar originada mediante la motivación de una sentencia judicial, ¿sí? La decisión de un juez. Los jueces determinan la responsabilidad civil. No lo determina la policía, no lo determina un corredor de seguros, no lo determina un abogado, ¿no? Lo determina el Poder Judicial, el juez, ¿no? Sin embargo, en la práctica puede apreciarse virtualmente una responsabilidad a posteriori, y se puede tal vez mediante un acuerdo o mediante el sentido común llegar a un acuerdo extrajudicial, sea una conciliación, sea una transacción extrajudicial. Y si es de manera extrajudicial, podría servir de orientación el informe que realice la policía, el perito.
Doctor Varas, Sí, pero me permito invocarle claro. el artículo 178 del Código Procesal Penal, que Sí. tiene un formato a elaborar y en uno de los incisos hace alusión que el perito, tanto oficial como parte, debe arribar a una conclusión. Me parece que usted está confundido con el artículo 332, que tiene dos acepciones: diligencias efectuadas y análisis de los hechos investigados, absteniéndose a calificar jurídicamente la responsabilidad. Claro, estimado Víctor, usted lo acaba de decir, los peritos concluyen, pero no de la responsabilidad, sino de las causas del siniestro o del hecho materia de investigación. Es decir, el perito especializado en accidentología o en accidentes de tránsito concluye respecto de las causas, no de la responsabilidad, porque en todo caso ya no habría debido proceso, ya no habría una sentencia motivada, porque el único que determina la responsabilidad es un juez. El perito determina, concluye las causas de un hecho, no la responsabilidad. Es muy distinto. ¿De acuerdo, estimado Víctor Solano? No sé si De acuerdo. Bien. Sí, ya lo tengo más Gracias por claro. la pregunta. Ya. Muy, muy interesante la pregunta. Muchas gracias. Adelante, estimado colega Juan Herrera. Doctor Vara, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Sí, doctor Vara, mi pregunta va en este escenario. En un escenario de accidente de tránsito con consecuencia de muerte a tercero, definitivamente que el conductor infractor incurre básicamente en dos responsabilidades: la responsabilidad penal por homicidio culposo y la responsabilidad civil por los daños a la persona y los demás daños que se pudieran considerar en este caso. Entonces, para ejercer el derecho de acción por la responsabilidad civil, es decir, para demandar indemnización por daños y perjuicios, necesariamente tiene que quemarse la etapa de la responsabilidad penal, o sea, que concluya el juicio penal contra el conductor, o puedo paralelamente demandar mi derecho de indemnización, ya paralelamente al juicio penal que se esté ventilando, que esté en trámite. Esa es la pregunta, doctor. Bien. Gracias por la pregunta. Muy interesante también la pregunta, ¿no? El derecho de acción, en principio, frente a un accidente de tránsito, ocurre una investigación de oficio, ¿no? Por parte de la policía, por parte de la fiscalía, y nos encontramos, pues, en un proceso penal, ¿no? En la fase, en una investigación preliminar que puede luego formalizarse, ¿no? La pregunta es, ¿tengo que terminar el proceso penal para luego accionar civilmente? La respuesta es no. Pero también, dentro del proceso penal, el agraviado se puede constituir como actor civil y pretender la reparación civil o el resarcimiento, ¿no? Y discutir justamente su planteamiento según los daños que ha sufrido a nivel de, para efectos de economía procesal, ¿no? Pero si no lo hiciera, por alguna razón, puede accionar en la vía civil perfectamente. Porque en el proceso penal se va a discutir la responsabilidad penal, pero si no está constituido como actor civil, puede ir a un proceso civil. Pero hay que analizar primero algún plan, alguna estrategia desde un punto de vista legal, ¿no? Porque los jueces tienen una óptica, los jueces penales tienen una óptica determinada, los fiscales tienen una óptica determinada, los jueces civiles también, ¿no? Los seguros o el derecho de seguros en el proceso penal a veces no se entiende muy bien, ¿no? ¿Cuál es la lógica de una póliza o de un contrato de seguro? ¿O cuál es la naturaleza, ¿no? Los jueces civiles como que están más emparentados del tema, ¿no?
Pero todo va a depender del planteamiento que usted decida o el asesor decida en tal o cual situación, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Adelante, estimado colega. El siguiente. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Saludos a Diego Castillo. Sí, buenas noches. Doctor, estaba escuchando muy atentamente cuando comenzó a hablar sobre la responsabilidad objetiva. En los casos de los accidentes de tránsito, pues así se ha regulado en la Ley de General de Transporte de Tránsito, ¿no? Tengo una pregunta al respecto. Hace varios años ya hay una área gris respecto a los accidentes de tránsito, cuando dentro de este accidente participan vehículos que han sido entregados a una persona en arrendamiento financiero, donde algún banco o alguna empresa de leasing financia la adquisición de un bien, pero lo mantiene siempre inscrito a nombre de la entidad financiera, pues, ¿no? Ajá. Y ha habido siempre discusiones respecto a si la entidad financiera tiene o no responsabilidad civil en el accidente de tránsito. Entonces, la pregunta va por ese lado. En el 2020, la ley del leasing aclaró que la responsabilidad civil en los casos de accidentes de tránsito, donde los vehículos han sido entregados en arrendamiento financiero, no le corresponde a la entidad financiera, ¿no? Va a ser el arrendatario financiero quien va a ser responsable por los daños que pueda generar este vehículo en un accidente de tránsito. Sin embargo, no se modificó la Ley General de Transporte y Tránsito. Ahí decía que el propietario sigue siendo responsable frente a los daños que se puedan generar, ¿no? Y se cruzaba justo esa zona gris. ¿Quién es responsable? ¿Quién no es responsable? Finalmente esa norma también cambió, pero ha dejado esa área gris a su criterio. Los arrendadores financieros, que son por lo general empresas que están dentro del sistema financiero, ¿son o no son responsables por los daños que se originen por los accidentes de tránsito donde los vehículos hayan justamente cedido en un contrato leasing? Gracias. Ajá. Buena pregunta. Gracias por formularla, estimado colega. De hecho, el tema de la responsabilidad civil mediante un arrendamiento, donde participa un vehículo en materia de arrendamiento financiero, era un tema de debate, ¿no? Hace unos años atrás. Es más, yo recuerdo que yo debatí este tema, lo debatí cuando estaba saliendo de la universidad con un colega académico, profesor universitario, el egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, y bueno, quien les habla es egresado de la Universidad Privada de Antonio Rego de Trujillo. Y en efecto, en aquel entonces yo defendí la tesis de que el banco no debe asumir responsabilidad civil, antes de la modificatoria, estoy hablando, ¿no? Y él decía que los bancos sí deben asumir la responsabilidad civil. A pesar de que el dispositivo legal, el dispositivo especial, ¿no? de la ley de arrendamiento financiero señalaba o prohibía que el arrendador se haga cargo de la responsabilidad que asuma el arrendatario, ¿no? Y que si este causa un daño a terceros mediante el bien, en materia de arrendamiento financiero, lo asuma él, ¿no? Bueno, hay que entender lo siguiente. Voy a dar, esta es una opinión personal, ¿no? Puede ser contrastada con las opiniones de ustedes y de cualquiera, ¿no? En realidad cualquier lector o cualquier estudioso del tema. Mi opinión personal es simple y concreta. La ley de arrendamiento financiero obedece a un tema de política económica o financiera, ¿no? La Ley General de Tránsito también es una ley especial que obedece a políticas de tránsito público, terrestre. Ambas son normas especiales, ¿no? Pero el Estado no solamente legisla sobre responsabilidad civil en el Código Civil o en la Ley General de Tránsito, o en la ley, perdón, de responsabilidad civil
y el reglamento del SOA, ¿no? Sino también en materias financieras, económicas, ¿no? Y que obedecen también a un sentido social, económico, financiero, ¿no? En este caso, yo estoy de acuerdo con que los bancos no asuman la responsabilidad civil, porque quienes están haciendo uso y lucrando con determinados bienes riesgosos son las empresas arrendatarias, ¿no? Primer punto. Y segundo punto, hay que entender también la necesidad de legislar en asuntos financieros para motivar justamente la dinamización de la economía nacional, ¿no? Una empresa determinada puede comprar o adquirir mediante un contrato de leasing una determinada flota de vehículos, ¿no? Y tiene que asumir en ese sentido cierta responsabilidad civil, ¿no? Bueno, como empresa usuaria, ¿no? Entonces, nos parece un poco exagerado trasladarle la responsabilidad a la entidad bancaria cuando ni siquiera está haciendo uso del bien y además obedece a políticas financieras, de naturaleza financiera, ¿no? Mediante esta ley de arrendamiento financiero. Hay que ver las cosas desde un punto de vista económico también, desde un punto de vista financiero y obviamente desde un punto de vista jurídico, ¿no? Ahora, desde un punto de vista constitucional, hasta dónde es viable también esta antinomia, ¿no? Pero ha dejado ya de ser una antinomia porque se ha modificado el reglamento en el año 2020, si mal no recuerdo. Entonces creo que el tema se está dilucidando ya, creo que está más claro ya, ¿no? Salvo mejor parecer, salvo una mejor opinión, de todas maneras estamos dentro del terreno de la sana crítica y la opinión, ¿no? Amistosa, digamos, ¿no? Sí, muchas gracias de todas maneras por la pregunta, estimado colega. Quedan dos colegas que han levantado la mano, sí, adelante, el colega siguiente. Y creo que con el colega Johan, ahí creo que terminamos con las preguntas porque debemos continuar con el desarrollo de la clase, ¿no? Ya al final podemos conversar un poco más. Adelante, doctor. ¿Aló, Sí, me escucha? sí, le escucho, adelante. ¿Qué tal, doctor? De todo, muy buenas noches. Un gusto de conocerlo. Te saludes al abogado José Luis Palomino aquí. Bueno, ¿Qué tal? Sí, adelante. es una pregunta, creo yo, no es una consulta. La pregunta es, conforme a lo que usted señaló de la responsabilidad civil objetiva, la teoría del riesgo, que no se examina la culpabilidad, usted tiene toda la razón. En consecuencia, mi pregunta ¿es relevante las pericias de la policía para determinar la responsabilidad civil, teniendo en consideración que estamos hablando de una responsabilidad civil objetiva, que no se examina la culpabilidad? Esa sería una pregunta o un comentario. No sé cuál sería su posición con respecto a eso, estimado doctor. Gracias. Es una excelente pregunta, estimado colega. Creo que se presta para un análisis profundo y, ¿por qué no, una investigación profunda, ¿no? Si la norma señala y la jurisprudencia señala que la conducción de un vehículo, bueno, la norma, el artículo 1970 no se refiere a vehículos, ¿no? Pero señala actividades riesgosas y bienes riesgosos o peligrosos. Y la jurisprudencia ya se ha pronunciado en diversos casos que el vehículo automotor es un bien potencialmente peligroso y la conducción de un vehículo es una actividad riesgosa. Por el solo hecho de demostrarse estas contingencias, ya debe surgir la obligación de resarcir, ¿no? Siempre y cuando se sufra o se le genere un daño a un tercero, un daño injusto, ¿no? Entonces la pregunta que nos hace el doctor Palomino es, ¿viene en irrelevante las pericias que hagan la policía para analizar las causas del siniestro o del hecho de tránsito? Mi respuesta, doctor, es no es irrelevante. Yo considero que sí es relevante porque el trabajo de la policía nos va a ayudar
a analizar el factor causalidad. El factor causalidad, ¿no? Y hay que entender que el nexo causal es un requisito de la responsabilidad civil, ¿no? O un elemento de la responsabilidad civil, ¿no? Entonces, si nosotros no analizamos o no tenemos en cuenta la investigación que haga un experto en accidentología o en accidentes de tránsito, más propiamente dicho, y que va a concluir en la causalidad del evento, en la explicación de la causalidad del evento, entonces nos vamos a pasar por alto el elemento de la responsabilidad civil. Y creo que ello no es dable, porque si no hay relación o no hay nexo causal, no hay una relación de causa y efecto, no podemos entonces hablar de una responsabilidad civil. Es importante, creo yo, porque nos permite aterrizar y conectar la acción con la consecuencia, ¿no? Desde una óptica propia de la responsabilidad civil. Salvo que existiera una prueba fehaciente, ¿no? Que permita neutralizar el informe pericial, ¿no? Salvo ello, o de repente, porque ojo, la pericia de la policía no analiza la culpabilidad, ¿no? Analiza las causas, ¿no? Del hecho. Entonces, sí considero relevante para efectos de tener en cuenta el nexo causal, doctor. Por ahí iría mi respuesta. No sé si usted está de acuerdo. O en desacuerdo, ¿no? Claro está. De todas maneras, muchas gracias. No sé si quiere realizar algún comentario, estimado colega, o si no le damos el uso de la palabra al doctor Zulca. Hola, sí. Bueno, para completar la idea, doctor, el comentario que le dije tiene una finalidad, ¿no? Para todos los abogados que litigamos en estos casos de accidente de tránsito, como el que habla, ha tenido varios casos. Por ejemplo, en el proceso penal, la policía, los peritos determinan las causas y en efecto el juez determina pues en función a los factores intervinientes que señala la policía, donde le imputan responsabilidad al autor del hecho. Pero fíjese que el proceso penal tiene otro tratamiento legal, pero si bien es cierto, en el proceso penal el conductor es responsable, porque en el proceso penal se analiza la culpabilidad. Pero si nosotros nos vamos a un proceso civil, es diferente. Conforme usted ha dicho, se aplica el artículo 1970. Entonces, ahí ya no sería relevante las pericias de la policía. Es un hecho real que le estoy comentando. Es decir, el juez declaró responsabilidad en lo penal al conductor y el abogado se fue al proceso civil y fue totalmente diferente. O sea, en lo penal es responsable, en lo civil es inocente. A eso yo voy, doctor. Por eso tenemos que tener claro que la responsabilidad objetiva no analiza la culpabilidad. Y si no analiza la culpabilidad, entonces la carga de la prueba no está en las víctimas de accidente de tránsito, sino la carga de la prueba está para el imputado, para el conductor. Y para finalizar el comentario y dejarle paso pues, a los demás compañeros o integrantes de este seminario o de este curso, que la relación de causalidad es causa-efecto. Si nosotros hablamos de una responsabilidad civil objetiva, no vamos a determinar la conducta, pues. Entonces, solo el hecho generador. ¿Y cómo se comprueba el hecho generador? Simplemente con la actividad que ha realizado el conductor, suficiente. Y el resultado, ¿cuál sería? Determinar el daño. Entonces, suficiente para la responsabilidad civil objetiva, creo yo, o considero que basta determinar la relación causal, ya lo hace responsable objetivamente a todo conductor.
Es decir, que no es necesario probar la conducta, porque en el proceso penal es totalmente diferente. En el proceso civil, no. En el proceso civil, la carga de la prueba lo lleva siempre el conductor. El peatón no. El peatón solo va a acreditar la relación causal. Es decir, que ocurrió el hecho, primacía de la realidad. Existe el hecho, hay un resultado dañoso, ya lo hace responsable objetivamente por el daño causado. Gracias, doctor. Sí, gracias, doctor Palomino. Muy interesantes sus apreciaciones. En efecto, solo para redondear un poco el comentario, los criterios de imputación de responsabilidad penal son muy distintos de los criterios de imputación de la responsabilidad civil, a pesar de que ambos sean consecuencia de un mismo hecho, es decir, del accidente de tránsito. Por otro lado, el elemento nexo causal o la causalidad es muy relevante, porque en un accidente de tránsito complejo, llamémosle así entre comillas complejo, por ejemplo, donde participen 5 vehículos y donde no se sepa quién o qué conductor fue el que ocasionó el evento mediante una causa adecuada, va a ser importante analizar las causas, la relación de causalidad, ¿no? Se ven a veces accidentes de tránsito donde participan 3, 4, 5 vehículos, a veces choques múltiples o en cadena, ¿no? Y es importante analizar ahí el factor de la causalidad, ¿no? Creo que por ahí podría servir o sobre todo tener énfasis el trabajo de la policía mediante sus pericias. Pero no, justamente ahí concuerdo con el doctor Palomino, no para que ello sea fundamento para demostrar la obligación de resarcir los daños o la obligación de indemnizar. Porque ello, desde un punto de vista legal, teniendo como principio la legalidad, ya se entiende que basta con la acción, la ejecución de una actividad riesgosa o el uso de un bien peligroso o riesgoso, ¿no? Estoy de acuerdo en ello. Adelante, doctor Zulca. ¿Le escuchamos, doctor? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, le escuchamos. Doctor, ¿me escucha? Sí, le escuchamos, doctor. Adelante. Hola, ¿nos escucha, doctor? Doctor, al parecer el participante tiene problemas de conexión. Creo que debemos continuar con la sesión, Bien, en todo caso esperando continuamos. Está su bien. pregunta al final. Continuamos, claro. A ver, tenemos entonces que la responsabilidad civil tiene funciones, ¿no? Es importante tener en cuenta la teoría de la responsabilidad civil porque nos va a permitir analizar correctamente o de una manera adecuada, mejor dicho, el juicio de responsabilidad civil derivada de accidente de tránsito. Bueno, la responsabilidad civil tiene algunas funciones, ¿no? Una función satisfactiva que tiene que ver con el resarcimiento de los daños, tiene una función sancionadora, porque cumple una función de, digamos, una suerte de imponer una pena civil y una función disuasiva, porque al imponérsele una sanción económica al causante de un daño, implícitamente se le disuade de que siga generando potencialmente otros daños, ¿no? Aunque esto no ocurra en nuestro país, teóricamente estas son las funciones de la responsabilidad civil, como también la pena, ¿no? En el derecho penal tiene también sus funciones. En realidad, el derecho civil y el derecho penal podrían ser, esta es una opinión, podrían ser caras de una moneda, ¿no? Pero tienen lógicas y criterios de imputación muy distintos. Entonces, podemos hablar de responsabilidad civil contractual o responsabilidad civil por
incumplimiento de obligaciones o responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil se encuentra, en materia de hechos de tránsito, se encuentra comprendida en el artículo 1970 del Código Civil. Este artículo 1970 del Código Civil en realidad es un artículo famoso, nunca lo olviden, vuelvan siempre a este artículo, porque nos da pautas de lo que mencionaba el doctor Palomino, ¿no? La responsabilidad civil objetiva, en su variante responsabilidad civil por riesgo, porque habla de riesgos. Se refiere a una responsabilidad por riesgo. Para que exista responsabilidad civil, esta norma nos indica que el hecho debe cometerse a través del uso de un bien riesgoso o ejecución de actividades riesgosas, justamente lo que hablábamos, ¿no? Pero en los accidentes de tránsito existe responsabilidad civil extracontractual o por incumplimiento de obligaciones, o también llamada responsabilidad civil contractual. Es una pregunta que seguramente ustedes se la han hecho o se la van a hacer en algún momento de la clase o quizá en algún momento se la plantearon, ¿no? Para responder a esta pregunta, he preparado un ejemplo. Veamos. El ejemplo es el siguiente, ¿no? Ahí lo tienen ustedes, también lo pueden observar, lo pueden leer. A es pasajero de un vehículo conducido por B. Sin embargo, la propietaria del vehículo es la empresa C. Si la unidad vehicular se despistara debido a una excesiva velocidad en la cual A pierde la vida, sus herederos podrán demandar daños y perjuicios por responsabilidad contractual a la empresa C, con la cual se celebró el contrato de transporte, y responsabilidad civil extracontractual al conductor B, con quien no existe contrato. En síntesis, estaríamos frente a un mismo hecho de tránsito, pero con implicancias legales múltiples y distintas, ¿no? Entonces, la lógica jurídica nos indica que si nosotros contratamos, por ejemplo, yo quiero viajar por tierra a Lima, compro un pasaje de transporte a la empresa, digamos, ITSA. La empresa tiene la obligación de transportarme sano y salvo a Lima, ¿no? Con todas las medidas de seguridad pertinentes, con todo el deber de precaución pertinente. Pero, es decir, yo tengo un contrato con la empresa, ¿no? Pero, si el despiste se debe a una acción negligente del conductor, existe un tipo de relación jurídica distinta con el conductor, porque con el conductor yo no he celebrado ningún contrato. Entonces, ello podría explicar cómo es que pueden suscitarse diversas lógicas en un accidente de tránsito para imputar responsabilidad civil extracontractual o por incumplimiento de obligaciones, o también llamada responsabilidad civil contractual. En atención justamente a que los plazos de prescripción son muy distintos, ¿no? Por responsabilidad civil extracontractual, el plazo de prescripción de la acción es de 2 años. En la otra, por incumplimiento de obligaciones o contractual, o responsabilidad civil contractual, son de 10 años. Bueno, esto en teoría, ¿no? En la práctica es otra cosa, ¿no? Porque muchas veces todo se entiende como responsabilidad civil extracontractual, pero hay lógicas, hay criterios objetivos para entender de que hay un contrato de transporte, ¿no? Y hay un incumplimiento en el contrato de transporte muchas veces. Pero bueno, hay que entender también que el tema de la responsabilidad civil es un tema, sobre todo, perdón, derivada de accidentes de tránsito, es un tema que se viene difundiendo poco a poco en el país, ¿no? Gracias justamente a la labor que realizan este tipo de instituciones, ¿no? Entre otras. Bien, entonces, ¿quién asume la responsabilidad civil derivada de un hecho de tránsito? Bueno, ¿quiénes son los responsables? ¿No? Una cosa es el causante del daño y otra cosa es el responsable del daño, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, bueno, digamos, soy padre de un niño que todavía no tiene capacidad de discernimiento y este niño causa un daño a otro, él será de repente el causante del daño, pero yo seré el responsable del daño, ¿no?
o aplicado al accidente de tránsito. Yo tengo una empresa de transportes. El que causa el daño puede ser el conductor, el trabajador, pero yo como propietario del vehículo seré el responsable solidario del daño. Entonces, ¿quiénes son los responsables, no? Es una pregunta que también cae por su propio peso. Ya hemos hablado un poco de la responsabilidad objetiva, ¿no? La responsabilidad por riesgo se entiende como una variante de responsabilidad objetiva. Ambas se asemejan en que pueden prescindir de la voluntad o la conciencia o el conocimiento del sujeto agente. Sin embargo, difiere una de otra en tanto que la responsabilidad objetiva requiere la probancia del vínculo causal entre agente y daño, y la responsabilidad por riesgo precisa que el daño es causado mediante el uso de un bien o la ejecución de una actividad riesgosa, ¿no? Bastaría con demostrar que el daño se ha causado mediante el uso de un bien o la ejecución de una actividad riesgosa. En principio, ¿no? Pero cuando los hechos son complejos, se tiene que hacer énfasis, por lo menos, en el vínculo causal, en la relación de causa y efecto, ¿no? ¿Quién proporcionó la causa adecuada, ¿no? Es una opinión personal también. ¿De acuerdo? La responsabilidad civil solidaria en materia de hechos de tránsito. El artículo 29 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre señala: la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito es objetiva, de conformidad con lo establecido en el Código Civil. Se refiere al artículo 1970. El conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio son solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. 3 sujetos son los responsables solidarios por los daños y perjuicios causados: conductor, propietario del vehículo, la empresa prestadora del servicio. Dependerá de la estrategia que quiera emplear el agraviado para demandar a uno o a todos ellos, ¿no? Si mal no recuerdo, en el famoso caso Brunito, si mal no recuerdo, al conductor se dejó de lado. Todo apuntó a las empresas propietarias de los rieles y del vehículo. O sea, a 2 empresas que tienen capacidad económica, ¿no? Todo dependerá de la estrategia empleada, ¿de acuerdo? O se puede demandar a todos o a uno de ellos, porque la solidaridad tiene un fundamento. Es la posibilidad de poder cobrar el íntegro de la obligación a uno de los obligados solidariamente o a todos ellos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué cosa es la responsabilidad solidaria? El artículo 1983 del Código Civil señala, solo para recordar, si varios son responsables del daño, responderán solidariamente. Empero, aquel que pagó la totalidad de la indemnización puede repetir contra los otros, correspondiendo al juez fijar la proporción según la gravedad de la falta de cada uno de los participantes. Cuando no sea posible discriminar el grado de responsabilidad de cada uno, la repartición será por partes iguales. ¿De acuerdo? Si uno paga, uno de los obligados solidariamente paga, él podrá luego repetir contra los demás responsables solidarios. Es decir, por ejemplo, si termina pagando a la propietaria del vehículo, él podrá repetir contra el conductor del vehículo. ¿Por qué no? Está en su derecho, según la gravedad de su falta, ¿no? Bueno, acá tenemos otro dispositivo legal. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte pagada la deuda por completo. Lo que les dije hace un momento, ¿no? Hay que entender que cuando ocurre un accidente de tránsito con consecuencias dañosas, está naciendo la obligación. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? La voluntad o la ley. En este caso, en virtud de lo dispuesto por la ley, ¿no? El artículo 1970. Ahí se ve el nacimiento de la obligación de quien causa daño a otro de manera injusta mediante una actividad riesgosa. Entonces, en realidad tenemos a un acreedor, la víctima, frente a un deudor, el causante o responsable del daño.
mientras no sea cubierta o pagada la integridad de la indemnización que considere merecer el agraviado podrá demandar a todos o uno a uno de los responsables solidarios, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos también la responsabilidad civil por leasing vehicular, que es una pregunta que nos hacían al principio, ¿no? Vamos a leer rápidamente lo que señala el artículo 6 de la Ley de Arrendamiento Financiero o leasing. Señala lo siguiente: los bienes en materia de arrendamiento financiero deberán ser cubiertos mediante pólizas contra riesgos susceptibles de afectarlos o destruirlos. Es derecho irrenunciable de la locadora fijar las condiciones mínimas de dicho seguro. La arrendataria es responsable del daño que pueda causar el bien desde el momento que lo recibe de la locadora. La locadora es el banco, ¿no? O la arrendadora. La parte que está de color verde es lo esencial acá, lo que resalta, ¿no? Esto era un tema de debate porque lo que señalaba el artículo 29 de la ley de tránsito constituía un antinomio, ¿no? Porque la ley general señala que el propietario es el vehículo, ¿no? Perdón, que el propietario del vehículo es el responsable. Entonces, acá se le excluía en la ley de arrendamiento financiero al propietario del vehículo y en la ley de tránsito se le incluía al propietario. Entonces, ¿con cuál norma uno se puede, digamos, quedar para pretender un determinado resarcimiento, ¿no? Era un problema. Pero se ha modificado y lo que está en negrita de la diapositiva en el lado derecho es lo que ha quedado, ¿no? Digamos, establecido. La regla anterior no se aplica a los propietarios que arriendan su vehículo bajo un contrato de arrendamiento financiero, siempre que hayan hecho entrega del vehículo al arrendatario, ¿no? Es decir, siempre que el vehículo esté en uso del arrendatario. Entonces creo que esto ya está un poco dilucidado, está un poco esclarecido, ¿no? Antes sí era bastante opinable, ¿no? También tenemos la responsabilidad del asegurador. Esto también es otro punto que merece otro tipo de análisis y por qué no otra clase, creo yo. La responsabilidad del asegurador. Aquí adquiere relevancia el artículo 1987 del Código Civil. Ustedes pueden ver o escuchar. La acción indemnizatoria puede ser dirigida contra el asegurador por el daño, quien responderá solidariamente con el responsable directo de este. Solidariamente con el responsable directo de este. Es decir, ¿verdaderamente la aseguradora tiene responsabilidad civil solidaria? Entendemos que el conductor, el propietario, es en el caso de la empresa prestadora de servicios, son responsables solidarios. Pero la aseguradora también. Recordemos que la aseguradora responde hasta un monto determinado, pactado, ¿no? De manera expresa en el contrato de seguro. Pero si la solidaridad implica la posibilidad de cobrar el monto total de la obligación, y si el monto total de la obligación, supongamos, sea $500,000 y la póliza solamente cubre $150,000, se le puede pagar, o mejor dicho, se le puede obligar a la aseguradora a pagar el íntegro de la obligación, más allá del monto pactado, porque una lectura, digamos, o una interpretación muy literal del artículo 1987 del Código Civil indicaría que sí, porque el artículo 1987 del Código Civil señala que la aseguradora o el asegurador responderá solidariamente con el responsable directo de este. Pero veamos, esto no es necesariamente así. Recordemos que la póliza tiene una naturaleza contractual, ¿no? Que es un contrato de seguro. Hay una obligación contractual.
Y la obligación de indemnizar tiene una naturaleza legal, ¿no? Establecida en el artículo 1970 del Código Civil y en el artículo que acabamos de ver, 29 de la ley 27187 de la ley de tránsito. Entonces, hay una obligación de naturaleza legal y la aseguradora tiene una obligación de naturaleza contractual. Veamos, el artículo 1988 señala, del Código Civil, la ley determina el tipo de daño sujeto al régimen de seguro obligatorio, las personas que deben contratar las pólizas y la naturaleza, límites y demás características del tal seguro. Por ejemplo, la ley determina la obligatoriedad del SOAT, ¿no? Entre otros. El artículo 105 de la ley número 29946, ley de contrato de seguro, señala: el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado de cuanto éste debe pagar a un tercero, en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho dañoso acaecido en el plazo convenido. Este artículo 105 de la ley de contrato de seguro hace énfasis al seguro de responsabilidad civil, ¿no? La aseguradora está obligada a mantener indemne el patrimonio del asegurado cuando éste tenga la obligación de pagar a un tercero en virtud de la responsabilidad civil que pueda asumir, siempre y cuando el hecho ocurra dentro del plazo de vigencia y dentro del plazo convenido y hasta el monto pactado, ¿no? Hay diversas resoluciones de la SBS y pronunciamientos que señalan que la aseguradora está prohibida de pagar por encima de lo pactado. Entonces acá también hay como otra suerte de antinomia, ¿no? Pero se prefiere la norma más especial para el contrato de seguro, que es la norma o la ley de contrato de seguro, ¿no? En contraste con la ley, el Código Civil, que es, digamos, en la norma común, ¿no? Sí, se me entiende hasta acá. Recuerden que pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Adelante, doctor. Creo que está levantando la mano algún colega. Sí, adelante. Solamente les pido que las preguntas sean de lo que estamos tratando ahorita, por favor. Adelante, doctor Palomino, ¿sí? Y doctor Vallejos. Bueno, es un tema muy interesante y quizás controversial. Hay un comentario o quizás sea una pregunta. Doctor, es necesario saber su postura, ¿no? Porque, como usted bien sabe, hay pocos abogados especialistas en seguros. Hay pocos. Yo le entendí a usted que entre un tercero afectado y la compañía de seguros hay una responsabilidad contractual o extracontractual. Mi comentario sería que cuando hay un siniestro vehicular o siniestro de tránsito, cuando un tercero quiere reclamar una cobertura a la compañía de seguros, ahí ya no existe una responsabilidad contractual, sino una responsabilidad extracontractual. Cuando el asegurado quiere reclamar una cobertura de su seguro, hay una responsabilidad contractual. ¿Por qué? Y para finalizar, hay otras posiciones que señalan, pues si el tercero afectado quiere reclamar una cobertura a la póliza, el tercero afectado no es parte del contrato. Sí, eso es cierto, no es parte del contrato. Pero la ley antes citada en sus diapositivas señalan todo lo contrario. O sea, si el tercero afectado quiere reclamar a la compañía de seguros, ahí hay una responsabilidad extracontractual, sumado que hay una relación de consumo, como usted ha citado a Fernando de Traseñé Granda, ¿no? Hay una relación de consumo porque la sociedad, ¿no? Aceptamos los riesgos
Y si aceptamos los riesgos, tenemos que tener una indemnización, un beneficio, que es la teoría social del riesgo. Más bien, doctor, ¿cuál sería su posición con respecto a lo que le he dicho? Gracias. Gracias por la pregunta, estimado colega. Muy interesante la reflexión. Y para serle sincero, yo también he reflexionado sobre estos tópicos. Y para serles más sincero aún, me encuentro investigando estos tópicos, ¿no? A profundidad. Hasta el momento, yo lo que vengo advirtiendo es lo siguiente. Cuando entra a tallar una aseguradora, en virtud del artículo 1987 del Código Civil, ahí lo tienen ustedes, hay que tener en cuenta también el artículo 105 de la Ley de Contrato de Seguro y otros dispositivos legales, ¿no? Pero, sobre todo estos, dos, la acción indemnizatoria puede ser dirigida contra el asegurador como si fuese un obligado solidario. Nos dice el artículo 1987, ¿no? Ya sabemos que la solidaridad implica la posibilidad del cobro total de la obligación, ¿no? Y el artículo 105 nos hace referencia a que la aseguradora está obligada frente al asegurado a mantener indemne su patrimonio siempre y cuando incurra en responsabilidad civil, prevista en el contrato, ¿no? Con las condiciones del contrato, con las condiciones generales, especiales y particulares del contrato, ¿no? Y dentro del plazo convenido. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la posición del tercero, ¿no? El tercero interesado, ¿no? Digamos el agraviado, ¿no? El que no se encuentra dentro de la relación contractual. Porque el contrato de seguro tiene partes también, ¿no? ¿Cuál es el papel que cumple el tercero? En mi opinión, el tercero es un interesado en que se efectúe a su favor el reconocimiento del resarcimiento de los daños o de una indemnización bajo el argumento de que el asegurado, el obligado principal, el obligado legalmente le ha causado un daño. Es como si tuviéramos una triada, la aseguradora, el asegurado y la víctima. El asegurado con la víctima tiene a favor de la víctima un crédito, una obligación de naturaleza legal. Porque supongamos estamos frente a un tipo de responsabilidad civil extracontractual. El asegurado con la aseguradora tiene a su favor una obligación contractual que se contempla en la póliza. Entre la aseguradora y la víctima, ¿qué existe? Una obligación de naturaleza contractual o una obligación de naturaleza legal. O solamente un interés. Entre la aseguradora y la víctima, en realidad lo que existe, en mi opinión, es un interés de parte del tercero agraviado, ¿no? Si es que lo vemos así. Porque el tercero agraviado no ha celebrado ningún contrato con la víctima. Tiene un interés y al mismo tiempo una obligación de crédito a su favor porque el responsable le ha generado un daño. Responsable asegurado, me refiero. Entonces, yo podría decir que el tercero es un interesado, legalmente hablando, porque el asegurado le ha generado un daño, ¿no? Y la aseguradora paga en subrogación del asegurado al agraviado, ¿no? Definitivamente hay dos tipos de relación jurídica, una de naturaleza contractual y otra de naturaleza legal, que da origen a la obligación de resarcimiento. ¿De acuerdo? Eso es lo que podría comentarle, estimado colega, hasta el momento. ¿Sí? Muy interesante la pregunta. Definitivamente también me encuentro analizando y estudiando un poco más el tema, profundizando en la investigación en el tema. Pero creo que el tema
para terminar de responder, la aseguradora no tiene una obligación solidaria, aunque parezca que tuviera una obligación solidaria. La aseguradora tiene una obligación contractual con el asegurado de pagar en subrogación, en nombre de él, digamos, a un tercero indistinto. Indistinto, ¿no? Si no hay un agraviado, un tercero agraviado no paga, simplemente porque no hay responsabilidad civil. Está supeditado a que exista un juicio o una probabilidad de responsabilidad civil. Si no, no hay ninguna obligación con ningún tercero. El tercero es un sujeto indeterminado, ¿no? No hay que confundir este contrato de seguro de responsabilidad civil con un contrato a favor del tercero, donde el tercero sí está plenamente identificado. Se parecen, ¿no? Pero no es lo mismo. Adelante, doctor José Alberto. Gracias por la pregunta. Doctor, adelante. ¿Se encuentra el...? Sí, Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los participantes. sí. ¿Me escucha? Sí, doctor, le Sí. escuchamos. Ya. Disculpe, le estaba diciendo, doctor, que muy interesante el tema a tratar y sugiero que para los próximos eventos se dé con mayor continuidad este tema porque es de política cambiante. Asimismo, doctor, mi pregunta era lo siguiente. Hace un momento me antecedió un colega donde refería a un tercero afectado. Es el caso, doctor, que en investigación preliminar está llevando a cabo un homicidio culposo, donde yo soy el gerente de una empresa que ha sido afectada por una tercera persona que tiene el vehículo cobertura, una póliza de seguro, con una empresa aseguradora. Sin embargo, el Ministerio Público nos limita a ejercer nuestro derecho de defensa como tercero agraviado. La consulta era la siguiente, doctor. Hace un momento también estuve atento a la exposición, manifestó que yo podía accionar en la vía civil paralelamente. Para ello, los jueces mayormente, mi comentario va en ese sentido, que los jueces, para acreditar la responsabilidad civil extracontractual, en este caso, teníamos que tener el ITP, el informe técnico policial. Sin embargo, actualmente no lo tenemos. Entonces, la consulta es la siguiente. Solamente puedo interponer la demanda de indemnización por daños y perjuicios a la responsabilidad civil extracontractual con los documentos que obtengo. En este caso tengo el informe de los daños y perjuicios ocasionados a mi vehículo. Ya. Sí, gracias por la pregunta. Entiendo que se encuentra en una situación de desventaja en calidad de agraviado. Aún no hay una pericia culminada. Y la pregunta es si es que puede accionar en la vía civil. Si nosotros nos encontramos en atención al artículo 1970, ¿no?, que señala que aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a indemnizarlo, esa norma ya te da la pauta y te indica que sí puedes accionar legalmente, ¿no?, con las pruebas que puedas tener al respecto, ¿no? Pero tienes que argumentar con los elementos de la responsabilidad civil. Y uno de los elementos de la responsabilidad civil, por ello es importante la teoría de la responsabilidad civil. Recordemos que la responsabilidad civil también es una técnica legal. Uno de los elementos es, aparte del daño, es el nexo causal, o la relación de causalidad, ¿no? Entonces, o por lo menos tendrías que pronunciarte en ese sentido, de manera mínima, siquiera. Si hay otras formas de demostrar ello, excelente. Se puede prescindir de algún informe policial. Pero si por estrategia, y te sirve, podrías incluso realizar una pericia de parte, ¿no? Hay formas de plantear una determinada estrategia legal al momento de accionar judicialmente, ¿no?
El mayor respaldo legal es el artículo 1970 del Código Civil, ¿no? Pero también ten en cuenta la teoría de la responsabilidad civil, la teoría moderna de la responsabilidad civil. Algunos consideran que son 4 nada más los elementos de la responsabilidad civil, otros consideran que son 3, otros consideran que son 5. Y los elementos de la responsabilidad civil no tienen una fuente legal, sino una fuente doctrinaria y bueno, jurisprudencial. Pero la jurisprudencia se pronuncia en uno y en otro sentido. En conclusión, mi respuesta es que sí puedes accionar. Tienes el respaldo del artículo 1970 del Código Civil, tienes alguna jurisprudencia y también cierta doctrina. Yo considero que sí, sí se podría, ¿no? Pero también hay que pensar en el caudal probatorio, ¿no? Del nexo causal sobre todo. Gracias, estimado colega. Gracias por la pregunta. Gracias por todas las preguntas que son muy interesantes. Estoy tomando nota de la mayoría de las preguntas. Y eso es lo que se busca, ¿no? Que sea también la clase horizontal, ¿no? Gracias desde ya. Ahorita estamos por terminar la clase, nos ha quedado corto el tiempo, realmente. Me indican que tengo plazo hasta las 10. No sé si... A ver, vamos a continuar con alguna otra diapositiva. Bueno, acá, por ejemplo, hablando un poco de los elementos de la responsabilidad civil, ¿no? Los 4 elementos clásicos que tiene raigambre argentina: antijuridicidad, relación de causalidad, daño, factor de atribución. Algunos agregan la imputabilidad, ¿no? Otros consideran que son 3 nada más, como les digo, ¿no? O les mencionaba, ¿no? Estos sí se tiene que tener muy en cuenta al momento de realizar un juicio de responsabilidad civil. También hay que tener en cuenta que no tienen fuente legal estos elementos de la responsabilidad civil. Es desarrollo de la doctrina y se pronuncia la jurisprudencia en uno y otro sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Dentro de estos elementos adquiere relevancia. En realidad todos los elementos son importantes, pero adquiere relevancia el daño debe ser injusto, ¿no? La relación de causalidad. Existe lo que se denomina fractura del nexo causal. Por ejemplo, hecho determinante de la víctima, hecho determinante de tercero, caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Si es que se dan esas situaciones, no podemos hablar de responsabilidad civil. Entre otros tópicos muy, muy relevantes a tener en cuenta. Lamentablemente el tiempo nos está quedando muy corto. Por ejemplo, el artículo 19.7.2 del Código Civil señala lo siguiente, ¿no? Ruptura del nexo causal. En los casos del artículo 1970, el autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, hecho determinante de tercero o de la imprudencia de quien padece el daño, ¿no? Es decir, si uno de ustedes está conduciendo su vehículo, por ejemplo, por la carretera Panamericana Norte, en una zona rural, y de pronto, de manera intempestiva, de manera imprevista, de manera extraordinaria, de manera irresistible, digamos, aparece un peatón en estado de ebriedad, procedente de los arbustos o del desierto, supongamos que vienen de Lima, Trujillo, y se arroja intempestivamente en las llantas de su vehículo con una intención suicida. El resultado es la muerte de ese señor. Pero ustedes podrán invocar un momento. Esto fue consecuencia de un hecho determinante de la víctima. Por lo tanto, no hay responsabilidad civil, ¿no? Por eso es que se tiene que tener en cuenta los elementos también de la responsabilidad civil. También el artículo 1970 que habla de la responsabilidad por riesgo, ¿no? Entre otros tópicos, hay también irresponsabilidad, supuestos de irresponsabilidad o inexistencia de responsabilidad civil. Por ejemplo, en agresiones en legítima defensa, en el ejercicio regular del derecho. Por ejemplo, en la orden, si hay una orden de allanamiento, ¿no? Y se rompen las ventanas, las puertas, ¿habrá responsabilidad civil por parte de algún efectivo de la policía? ¿No? De repente no hay responsabilidad civil, pero en algunos supuestos puede haber obligación de indemnizar. Por ejemplo, cuando el Estado
pretende expropiar determinados inmuebles para construir, supongamos, una carretera en una determinada zona del país, ¿comete responsabilidad civil la administración pública? No, pero tiene la obligación de indemnizarlo al sujeto, ¿no? Al sujeto propietario del inmueble expropiado. Entonces, hay diferentes matices, diferentes tópicos que nos van a quedar todavía pendientes de analizar, ¿no? En fin, para finalizar, tenemos, bueno, también el SOAT es importante, ¿no? Hay seguros facultativos también muy, muy importantes. Como les dije, en órbita hay una gama de coberturas de seguros procedentes de seguros múltiples, susceptibles de activarse. Yo me he dado con la sorpresa de encontrar hasta 5 seguros en un determinado hecho de tránsito, y la gente se sorprende, y que sirven justamente para atender, ¿no? Esta clase de riesgos. Para finalizar, quisiera dejarles esta frase, ¿no? Lo tienen en pantalla: la seguridad vial no es accidental. Fue el lema que la OMS utilizó en el año 2004 en el marco del Día Mundial de la Salud, una fecha conmemorativa que por primera vez en la historia de la OMS se centró en el tema de la seguridad vial. La seguridad vial no es accidental, sino es causal. Obedece a un efecto de causalidad, no de casualidad. No son actos de Dios, no son hechos fortuitos, no son accidentes, son causalidades, ¿no? Obedecen a una relación de causa y consecuencia. Bien, eso sería todo, estimados colegas. Nos ha quedado muy corto el tiempo debido a las interesantes preguntas que han hecho, pero seguramente nos estaremos viendo en otra oportunidad. Si tuvieran alguna pregunta, y con esto finalizo, les voy a dejar mi correo electrónico y mi celular. Tal vez quieran plantear alguna pregunta o lo que fuere, ¿no? Con la venia de las coordinadoras. Si me permiten, claro está, ¿no?